Conceptos en el ámbito occidental dentro de las ciencias sociales y varios ejemplos en Estados Unidos y Francia que dejaron huella en el ámbito de, bueno, pues de la literatura, de la psiquiatría, del pensamiento, importante en todo lo que es Europa occidental y el mundo occidental. La psicología moral es una rama de la psicología que estudia cómo las personas desarrollan su sentido de la moralidad, es decir, cómo forman juicios sobre lo correcto e incorrecto y cómo estos integran principios éticos en su carácter y conducta. A diferencia de la filosofía moral, que se pregunta qué decisiones se deben tomar, la psicología moral se enfoca en cómo las personas razonan y toman decisiones en situaciones morales. Es decir, que la psicología moral lo que lleva a cabo son una serie de estudios en la cual se desarrolla el sentido de la moralidad por parte de las personas, es decir, ahí se forman juicios sobre qué es lo correcto, lo incorrecto, el bien, el mal, y cómo estos dos conceptos se integran en los principios éticos en su carácter y conducta, porque claro, la filosofía es otro ejemplo, la filosofía moral lo que hace es preguntarse qué decisiones se deben de tomar. En la filosofía se pregunta qué camino debemos de tomar, el bien, el mal, lo correcto, lo incorrecto. La psicología se centra más en cómo las personas razonan, toman decisiones en situaciones morales, es decir, se centra más en el razonamiento, se enfoca más en el razonamiento, en la toma de decisiones, porque primeramente la psicología moral se centra en cómo se desarrolla esa moralidad dentro de nuestro propio carácter y conducta y la elección de lo correcto y lo incorrecto, el bien o el mal. La filosofía en sí moral lo que lleva a cabo es el camino. Hay dos caminos para la filosofía moral. Por un lado, el camino del bien o el camino del mal. Y dependiendo de lo que cojas, podrás tener una serie de circunstancias. Porque puedes elegir a lo mejor cosas que son incorrectas y a lo mejor tienes que ir echando la vista atrás o ir cambiándolas. Y la psicología moral no. La psicología moral es el desarrollo de la moralidad de cada persona que se forman a través de los juicios, ya sea el bien o el mal, lo correcto o lo incorrecto, con el objetivo de cómo debemos razonar y cómo tomar decisiones en cualquier situación moral, es decir, de la moralidad. La psiquiatría moral, o también se le conoció o se la conoce como tratamiento moral, es un concepto histórico que se refiere a la práctica de ofrecer un trato humanitario a las personas con enfermedades mentales, abogando por la abolición del maltrato y las coerciones. Este enfoque humanista fue iniciado por psiquiatras como Philippe Pinel o Jean-Baptiste Poussin en el Hospital de la Bicêtre, que se encuentra en París a finales del siglo XVIII, marcando un cambio fundamental hacia la consideración de los trastornos mentales como las enfermedades y no como fallos morales o defectos de carácter. Es decir, la psiquiatría moral en sí es un concepto histórico que se refiere a la práctica de ofrecer un trato humanitario a las personas que tengan enfermedades mentales, como puede ser abogando por una abolición del maltrato, las coacciones, porque hayan tenido mejor problemas, se sientan mal o a disgusto, tengan ansiedad. Por ejemplo, psiquiatras, que lo voy a hablar ahora mismo, o lo voy a explicar en su diapositiva, los dos franceses, dejaron huella en ese pensamiento y Jean-Baptiste Poussin fue el principal precursor del Hospital de la Bicêtre en París. Y por cierto, Jean-Baptiste Poussin fue casi el que recogió las ideas de Philippe Pinel, que fueron los dos más importantes. Pero ¿qué es lo que marca al final la psiquiatría moral? Que es un cambio fundamental hacia la consideración de los trastornos mentales como pueden ser las enfermedades y no como los fallos morales o defectos de carácter. Es decir, que nosotros a lo mejor tendremos una serie de maneras de ver y el especialista lleva a cabo una serie de herramientas con el objetivo de ver esa práctica de cómo puede ser que le esté afectando de esta manera, pues ya sea por la abolición del maltrato, las coacciones, entonces esas enfermedades mentales que tenemos en la mente y lo que intentan los especialistas es llevar a cabo un recorrido, un pensamiento para que se entienda lo mejor posible y que intenten, pues, no juzgarles, porque el ser humano seguimos juzgando y no nos damos cuenta, porque las personas, yo siendo historiador, somos como somos y es muy difícil. Psiquiatras, psicólogos actuales, mira que siguen estudiando y llevando a cabo nuevos paradigmas y nuevos conceptos y nuevas maneras de entender, ya pueden ser, por ejemplo, que sean más científicos o menos o más cercanos a la cristiandad, da igual a la religión o la fe, cada cual tiene su propia manera de ver su visión y tiene una serie de pautas que intentan llevarlas a cabo con el objetivo de comprender la mente humana, que es un órgano muy complejo, pero que ellos continúan y a veces incluso sacan grandes descubrimientos y conceptos. La psicología ética es el conjunto de principios y normas que guían la conducta profesional de los psicólogos, asegurando el respeto por los derechos humanos, la dignidad de las personas y la promoción de su bienestar mental y emocional. Su objetivo principal es proteger a los pacientes o clientes, mantener la
confidencialidad, establecer límites claros de la relación terapéutica y promover prácticas responsables y competentes. Los psicólogos deben adherirse a un código ético para evitar dilemas, asegurar la calidad del servicio y contribuir positivamente a la sociedad. La psicología ética en sí es un conjunto de principios y normas que guían la conducta profesional de los psicólogos. ¿Qué es lo que llevan a cabo los psicólogos? Pues una serie de que hay que respetar los derechos humanos, la dignidad de las personas. Cualquier persona tiene su dignidad, es digna de que existe. ¿Para qué? Para promocionar ese bienestar mental y emocional de cada uno. Pero el objetivo al final de esa relación que hay entre el propio paciente o los clientes, o los pacientes clientes con el propio especialista, se lleva a través de la confidencialidad, por un lado, el establecer límites de esa relación terapéutica entre ambos, especialista y paciente o cliente, y promover prácticas responsables y competentes. Hay un código ético que están adheridos o deben adherirse todos los especialistas psicólogos para evitar dilemas, asegurar siempre la calidad del servicio y contribuir positivamente a la sociedad. Es decir, un código ético que todo lo que pase en ese cuarto se queda entre las dos personas, entre el propio especialista y todos los pacientes que lleven a cabo una terapia psicológica o psiquiátrica, por ejemplo. Entre ellos, la psiquiatría ética se enfoca en las cuestiones morales y los dilemas en la práctica de la salud mental, abordando la autonomía del paciente, el consentimiento informado, la confidencialidad y la justicia. Se rige por códigos deontológicos y principios bioéticos, como la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia, especialmente en casos donde los pacientes pueden carecer de la capacidad para tomar decisiones saludables. La historia incluye situaciones como el uso indebido durante el nazismo y el estalinismo, lo que subraya la necesidad de códigos éticos para proteger a los pacientes y la profesión. Es decir, en sí la psiquiatría ética son cuestiones morales, igual que la psicología ética y dilemas en la práctica de la salud mental, y en la cual se aborda la autonomía del propio paciente, el consentimiento informado, la confidencialidad, la justicia, todo eso se queda a través de un cuarto que tanto el psicólogo o psiquiatra lo lleva a cabo con los pacientes que van a la consulta. Y luego hay códigos que además se rige por códigos deontológicos y principios bioéticos, como la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia, especialmente en casos donde los pacientes pueden carecer de la capacidad para tomar decisiones saludables. Es decir, se lleva una serie de herramientas con el objetivo de entender a cada paciente, porque a lo mejor los propios pacientes no saben cómo guiarse en su vida. Entonces ellos, los especialistas, psicólogos, psiquiatras, llevan a cabo unas herramientas o a lo mejor medicamentos con el objetivo de que el propio paciente o los pacientes se vayan sintiendo mucho mejor. Y esto sucedió sobre todo en situaciones cuando hubo dictaduras de derecha y de izquierdas, en Alemania, en Italia, en España, en Francia o en la Unión Soviética, lo que subraya la necesidad de códigos éticos para proteger a los pacientes y la profesión. Algo que es muy importante, siempre esa protección por parte de evitar pues conflictos y siempre esa relación que tiene que ser más o menos seria entre el propio especialista, ya sea un psicólogo o psiquiatra, con el resto de los pacientes que estén en la propia consulta o terapia. La literatura ética se refiere al estudio de la moralidad dentro de las obras literarias, examinando cómo los personajes se enfrentan a dilemas morales, la forma en que sus acciones reflejan valores éticos y el impacto que estas historias tienen en la formación moral y crítica de los lectores. Esta disciplina busca comprender la expresión de la condición humana y cómo la literatura nos permite reflexionar sobre nuestros valores y las complejidades de la vida, promoviendo la reflexión, el crecimiento, que en realidad es casi como una especie de literatura dentro de la filosofía. Eso no quiere decir que, por ejemplo, lo que lleva a cabo la filosofía son reflexiones, preguntas de por qué existimos. La literatura ética lo que recoge son al final estudios de cómo sería la moralidad de todos nosotros dentro de las obras literarias, por los personajes que escribe el propio escritor o autor, los dilemas morales que se enfrentan los personajes de esa obra, la forma en que sus acciones reflejan los valores éticos y el impacto que esas historias tienen en la formación moral y crítica de todos los lectores, cómo les influye también a los lectores ese pensamiento moral en la literatura, una condición eh, literaria que lo que busca es la expresión de la condición humana y cómo la literatura nos permite reflexionar sobre nuestros valores, las complejidades de la vida, promoviendo la reflexión y el crecimiento, que sería casi prácticamente entender cómo es, pues eso, como la comprensión del ser humano. Igual que el arte ético, es aquel que está comprometido con la sociedad, invitando a la reflexión y participación en temas sociales, oponiéndose a la falta de principios morales y buscando un impacto positivo y constructivo en las personas y su entorno. Este concepto abarca desde el activismo artístico y la promoción de la justicia social hasta la responsabilidad del artista en el uso de técnicas y materiales o la creación de obras que fomenten valores y bienestar colectivo. Es lo mismo, es llevar a cabo una serie de entendimientos
de cómo debemos de comprender la moralidad, la ética, el pensamiento dentro de, de ese rango filosófico, de esa manera de entender nuestra vida, de la justicia, de la legalidad, de la igualdad, de que todos tenemos una serie de derechos que cumplir, deberes y ciertas cosas, y que la manera de entender no es que solo tengamos, pues eso, reflexionar por parte de los artistas reflexionan sobre la obra y lo que intentan es llevarla a cabo de la manera más simple siempre, escritores, artistas, a a los espectadores, para que los propios espectadores la entiendan mucho mejor. La literatura moral es aquel tipo de obra literaria que explora, critica y transmite valores y principios éticos, ya sea de forma explícita o a través de la representación de comportamientos y consecuencias. A menudo se asocia con la transmisión de lecciones de vida, la promoción de la virtud y la reflexión sobre el bien y el mal, sirviendo como una vía para educar en la formación de la identidad y la comprensión de las relaciones sociales, que sería más o menos el entendimiento y comprensión de qué es la vida y cómo debemos nosotros de entender qué es la vida y qué valores y principios éticos debemos tener cada persona. Primeramente porque nosotros nos comportamos y el comportamiento individual puede influir al resto y esas consecuencias pueden también influir. Por eso, normalmente siempre lo que pide la literatura, la moralidad normalmente es cómo nos comportamos nosotros, que serían al final obras literarias con el objetivo de entender lo que escribe el autor. La literatura ética es igual, son obras que escriben los escritores o los artistas, igual que el arte ético, con el objetivo de entender qué es la manera de comprender la vida. Son lecciones, la promoción de la virtud, la reflexión sobre el bien y el mal, o lo correcto o aquello que es incorrecto, por ejemplo, que al final el objetivo de la manera de comprender esto es cómo debemos de nosotros formarnos nuestra propia identidad y comprensión de las relaciones sociales, porque si tú haces el bien individualmente, pero haces el mal colectivamente, pues entonces estás perjudicando al resto. Si haces el bien o el mal individualmente, ya te estás perjudicando a ti y bueno, puedes perjudicar colectivamente a los demás. La manera de entender, y esto es además es una lección de vida, porque es que esto de las relaciones ahora, que si no sé qué, que hay que tener, no hay que tener nada, más no las relaciones de amistad, porque las relaciones de amistad vienen, van y eso cada uno ya tiene su vida hecha y el problema es las relaciones de pareja. Ahí es cuando hay problemas. Tú, por ejemplo, cuando quieres a alguien, no es querer, sino cuando estás con alguien, la manera de entenderla es cómo puedo comprenderla. El problema es que la sociedad no está muy preparada tampoco y tampoco es que estemos individualmente, porque la sociedad ya es diferente. Cada persona es un mundo. Y el problema es que incluso propios especialistas que están con alguien saliendo de su propia a lo mejor que sean psicólogos, bueno, mujeres, hombres o psiquiatras, a veces ni entienden lo que sería el comportamiento del ser humano, la manera de discutir. Yo lo que diría de reflexión en el ámbito de la literatura moral o la ética o el arte incluso para entender y qué es la vida en sí, es que si tú estás con alguien y la quieres, lo que tienes que hacer es cuidarla y comprenderla y no estar a la greja o discutiendo de la manera. Porque si, por ejemplo, tú estás con él y una chica llora o un chico llora, me da igual, o alguien llora de la pareja, me da lo mismo, por poner un ejemplo, lo que no podemos estar es a discutir, a discusión, a barbaridades, porque la manera de entender la moralidad o la ética es otra cosa. La ética y la moral son cosas que son muy relacionadas con la filosofía, pero no tienen nada que ver con la filosofía, porque la filosofía y la historia se preguntan escriben historia, escriben libros, o escriben a lo mejor desarrollan un tema, la historia, la filosofía, el arte igual también, lo que pasa es que el arte ya estaría más cercano pues, al entendimiento. Cuando un escritor habla de literatura moral o ética, lo que intenta llevar a cabo es una promoción de sus propios ideales para que los propios lectores comprendan los personajes que existen. Pero es que esto se puede aplicar a la vida real. En pareja, normalmente. Las discusiones poco sirve. La manera de entender el mundo es compleja, sí, pero la situación se puede incluso sanar a lo mejor de lo más simple porque a nivel ya global va a ser muy complicado. Primero por los políticos y otras maneras de entender. Yo lo digo más en el ámbito de de pareja, porque a veces somos tan, bueno, somos tan extraños los seres humanos y tenemos una manera de ser, lo voy a decir así, de que incluso discutimos por discutir sin sentido. Pero bueno, yo mi opinión es que si alguien que estás con alguien o quieres a alguien y que en el futuro estás con ella es cuidarla, intentarla, me da igual siempre tener una visión positiva. El problema es que como somos tan de una manera tan especial cada persona, pues es algo muy difícil, sobre todo en los últimos 20 30 años, que es una situación que se ha complicado. Pero bueno, es más o menos como el arte moral, que puede referirse al arte que enseña o promueve valores morales o a las obras de teatro medievales de tipo moralidad, claro.
que personifican virtudes o vicios para guiar al protagonista hacia una buena vida. También se relaciona con la discusión filosófica sobre la relación entre el arte y la moral, que plantea si el valor estético de una obra debe estar determinado por su valor moral, que sería el moralismo, es decir, o si son dominios independientes, que sería el automatismo. Dependiendo de cómo lo quieras entender, el arte moral se puede entender como el ámbito de la literatura, que serían las obras de teatro medievales, de tipo moralidad, que personifican virtudes y vicios, que lo que intentan al final ese tipo de obras es guiar al protagonista a convertirse en una buena persona y a guiarle en la buena vida, no en la mala vida. Pero luego en el ámbito de la discusión filosófica ya se lleva a cabo otra manera. Arte moral, arte filosofía, arte ética, arte, es decir, filosofía, ética y moral, tres conceptos que están dentro del arte, que llevan a cabo a una relación en la cual ya si se plantea el valor estético de una obra debe estar determinado por su valor moral, es decir, cómo está esa obra y cómo es el propio artista que la ha realizado, pues es el moralismo, o si ya son dominios independientes, que sería el automatismo, algo que ya quiere hacer independientemente cada persona en el arte. Pero normalmente la literatura y el arte moral lo que se refieren más es a guiar a la personaje, por ejemplo, en un libro, a la buena vida. En el arte moral, en el arte, por ejemplo, medieval, sobre todo es guiar a la persona a tener conductas, bueno, positivas, no ir por el camino incorrecto, como sería la moral y la ética. El arte étnico es una forma de expresión artística que representa la cultura, el patrimonio y las tradiciones de un grupo étnico específico o de una comunidad ancestral. Es decir, el arte étnico es casi el estudio de la expresión artística de un grupo, cultura, patrimonio, de todo lo que viene de allí y cómo esa cultura, patrimonio y tradiciones de un grupo son las que se especifican en una comunidad ancestral con el objetivo de entender a esa cultura o a ese grupo que vive, pues, por ejemplo, no en las ciudades, sino en la selva, o por ejemplo en situaciones como vivieron nuestros antepasados, es decir, en la naturaleza. La literatura étnica engloba obras que exploran la identidad, las experiencias y el patrimonio cultural de grupos étnicos específicos, a menudo marginados, desafiando estereotipos y promoviendo la comprensión intercultural. La literatura étnica es casi llevar a cabo obras en las cuales se realizan un estudio sobre las diferentes etnias que existen en el mundo y se trasladan a las obras, a la cultura, con el objetivo de comprender cada entidad. Y luego la filosofía étnica es un campo que investiga y valora las filosofías que emanan de diferentes grupos culturales y étnicos, es decir, la manera de entender cómo es el comportamiento de cada comunidad en el pensamiento filosófico. La sociología étnica es el estudio de las características sociales y culturales que comparten los grupos de personas, como la lengua, la religión, los valores y las prácticas, además de las relaciones sociales, políticas y económicas entre grupos. La sociología étnica es casi un estudio de todas las características sociales y culturales que comparten todas las personas, su lengua, su religión, sus valores, sus prácticas, además de todas las relaciones sociales que tengan, ya sean, bueno, por un lado, relaciones sociales, la unidad entre los grupos, las políticas y económicas entre estos grupos, con el objetivo de casi llevar a cabo un estudio sociológico de cómo serían las relaciones étnicas de cada pueblo, región o incluso un estado. La psicología étnica es el estudio de los comportamientos y la identidad grupal en el contexto de la cultura y etnicidad. La psicología étnica estudia el comportamiento, que sería la psique mental, para comprender la identidad de los grupos a través de la cultura, la etnicidad y un montón de características para que sean lo más sencillas posibles para el resto bueno, pues de la población. La psiquiatría étnica es un enfoque dentro de la psiquiatría cultural que se centra en cómo las características étnicas y raciales, así como las tensiones culturales asociadas, influyen en la salud mental, la forma en que se manifiestan los trastornos y la experiencia de buscar y recibir tratamiento. La psiquiatría étnica es igual que la psicología étnica, lo que pasa es que se centra más en las características étnicas y raciales que tengan a través de las tensiones culturales que vengan asociadas. Como, por ejemplo, todo ello puede influir en la psique mental, o sea, la salud mental de cada persona, y que incluso los propios especialistas llevan a cabo una serie de trastornos y la experiencia de buscar y recibir tratamiento para evitar que esos grupos pues caigan y vuelvan a recaer. Y entonces lo que llevan a cabo son una serie de herramientas e incluso medicamentos y ya es que ya sería la única solución, que puede ser incluso pues algo también factible, pero que no sería lo mejor. Pero bueno, si los psiquiatras envían medicación a los pacientes es porque quieren que tengan todos esa manera, o el grupo en sí, una
manera de comprender su vida y todos los problemas a lo mejor que tengan en varios conceptos, ya sea por ansiedad, por tratos psiquiátricos negativos, coerciones o cualquier otra manera de comprender lo que sería el pensamiento psicológico y psiquiátrico, sobre todo la psiquiatría. La religión étnica es un sistema de creencias estrechamente vinculado a un grupo étnico o geográfico específico. La religión étnica en sí es el estudio prácticamente de entender ese tipo de creencias que están muy cercanas o vinculadas a ese tipo de grupos étnicos o geográficos específicos con el objetivo de comprenderles. La teología étnica se refiere al estudio o manifestación de la fe religiosa dentro del contexto de un grupo étnico específico. Es decir, a diferencia de la religión, que la religión étnica es estudiar todas las creencias que están relacionadas con ese tipo de grupos étnicos o geográficos específicos, la teología étnica se centra más en el estudio y manifestación de la fe religiosa con el grupo étnico específico. Lo otro es, la religión étnica es a nivel global. La antropología étnica es la rama de la antropología que se enfoca en el estudio de la etnicidad, la cual se refiere a las prácticas culturales y la identidad de los grupos humanos que se perciben como diferentes entre sí. La antropología étnica en sí es el estudio de la antropología, que es el objetivo de, de estudiar la etnicidad, es decir, todas las prácticas culturales, la identidad de todos este tipo de grupos, a la cual se les va percibiendo porque cada uno tiene una diferente forma de comportamiento o la cultura que tenga. Por ejemplo, Occidente tiene una serie de culturas y conceptos, a lo mejor en Japón, en otras zonas como China, Corea del Norte o Corea del Sur, por poner algunos ejemplos de países, o Rusia tiene otro tipo de cultura más con el trabajo colectivo, a lo mejor en Occidente es el trabajo individual. La historia étnica es el estudio de los grupos étnicos, sus orígenes, su desarrollo histórico y su identidad a través de elementos como la cultura, la lengua, las tradiciones y una ascendencia común. La historia étnica es un recorrido histórico de todas las manifestaciones que se llevan a través de los grupos étnicos. ¿Cómo puede ser? Orígenes, desarrollo histórico, identidad, con elementos ya sea a través de la cultura, la lengua, las tradiciones y una ascendencia común. ¿Qué es lo de la sociología étnica? La sociología étnica estudia la manera de cómo se distribuyen y un estudio étnico de todas las sociedades, por la lengua, la religión, las creencias que tengan, los valores que tenga ese tipo de grupos. La historia en sí es un recorrido lineal desde el origen de la aparición de ese tipo de etnias, es decir, de ese tipo de grupos, que se van estudiando pues, con la cultura, la lengua, las tradiciones, la religión, toda la manera, que es totalmente diferente a la sociología. La sociología étnica lo que estudia es un estudio concreto de cómo nos comportamos nosotros, pero a través de nuestras propias lenguas de cada región o país. La ética religiosa es un conjunto de principios y valores morales que rigen la conducta de los creyentes, fundamentados por la autoridad de una religión, sus enseñanzas sagradas y la creencia en una realidad divina que puede recompensar o castigar. La ética religiosa en sí sería el conjunto de principios y valores morales que rigen la conducta de los creyentes, que están fundamentados normalmente en la autoridad de una religión. Todas las enseñanzas sagradas, la creencia en una realidad divina, que es lo que puede recompensar o castigar, es decir, es como seguir los pasos morales del bien o el mal, pero que siempre hay una deidad o un ser superior que te los da, con el objetivo de que quien te va a juzgar es Dios, es decir, ese ser superior, que no sería como la ética normal. La ética normal es tus actos son los que te van a juzgar a ti mismo individualmente y luego colectivamente cómo te comportes. La ética religiosa es al revés. La ética religiosa es tus actos vienen condicionados por alguien de arriba, que sería la divinidad, que te da una serie de cosas. Que luego estos actos te pueden repercutir individualmente, seguro, y colectivamente también. Como por ejemplo pasa también con la moral religiosa, es un sistema de principios, valores y normas de conducta que emanan de una tradición religiosa, basándose en la creencia de un ser supremo y en textos sagrados o revelaciones divinas. La moral religiosa es igual, todos los principios igual que la ética, los valores, las normas de conducta que emanan de una tradición religiosa, que normalmente esa creencia se lleva a cabo por un ser superior. Alguien te da una serie de pautas desde arriba para los creyentes y a partir de ahí, o que leas textos sagrados o revelaciones divinas y ahí tu manera de entender la ética y la moral normales, la moral es tu comportamiento, tus principios, tus valores, tus normas que tienes y esas maneras de la ética se unen las dos que la moral y la ética están casi muy relacionadas. La ética son sus comportamientos los que te repercutan a ti individualmente y colectivamente. La ética religiosa, la moral, igual que la moral, la ética religiosa es los comportamientos que vienen desde alguien, de arriba, una realidad, que luego te pueden repercutir a ti individualmente o colectivamente dependiendo cómo tú te comportes.
George Mortimer Pullman fue industrial e inventor estadounidense, conocido por la invención del coche cama a través de la compañía Pullman, de ahí, bueno, viene de ahí de su apellido, y por la violenta represión a los trabajadores en huelga en la ciudad que creó para la compañía Pullman Company, que bueno, se encuentra en Chicago. Él fue, pues es un industrial, un inventor, fue el que inventó el coche cama que existe, sobre todo de ahí de la compañía Pullman, y desgraciadamente llevó a cabo una violenta represión a todos los trabajadores en huelga en la ciudad que creó esa compañía, que viene de su nombre, que es Pullman Company, que se está o se encuentra en Chicago. Un hombre, bueno, pues que fue visionario y que llevó a cabo una invención que hoy en día, bueno, pues es casi ya asidua en la actualidad y es un hombre del siglo XIX. Pero bueno, desgraciadamente también lleva a cabo una represión que eso, bueno, pues es algo de lo que muchos de los trabajadores obreros, bueno, pues lo que provocó luego, pues el nacimiento pues el capitalismo es malo, el socialismo utópico, el socialismo marxista o anarquista, bueno, el socialismo marxista o científico, mejor dicho, y el anarquismo fueron muy críticos. Y luego incluso entre el marxismo y el anarquismo, en las reuniones que hubo, pues es que eran totalmente diferentes y hubo hasta disputas entre los postuladores de Marx y de Bakunin en su momento. Wayne Clayson Bott fue crítico y retórico estadounidense. Fue profesor emérito de servicio distinguido de George M. Pullman en lengua y literaturas inglesas y en la Facultad de la Universidad de Chicago. Su trabajo surgió en gran medida de la Escuela de la Crítica Literaria de Chicago. Y una de las obras es La retórica de la ficción de 1961. Un hombre que, aparte de ser crítico y literario y retórico estadounidense, es decir, que en el ámbito de la cultura y de las letras, se convirtió en profesor emérito, es decir, docente, y bueno, lo llevó a cabo en el distinguido, porque fue profesor emérito de servicio distinguido George M. Pullman en lenguas y literaturas inglesas, y luego en la Facultad de la Universidad de Chicago. Y todo su trabajo se centró en la Escuela de la Crítica Literaria que venía de influencia de Chicago. Por ejemplo, Gregory G. Colomb fue profesor de lengua y literaturas inglesas estadounidense, director de programas de escritura en la Universidad de Virginia. Sus intereses de investigación fueron los estudios de escritura, la literatura del siglo XVIII y la teoría. Y una de las obras es Cómo convertirse un hábil investigador, que se publicó esta obra en el año 2001, pues muy recientemente. Y son al final casi ellos críticos literarios que intentan llevar a cabo una serie de pautas con el objetivo de que si queremos ser investigadores de cualquier periodo, podemos hacer todo lo que queramos, siempre y cuando tengamos siempre la manera de entender y comprender los conceptos. Lo que no podemos es, a veces, es escribir o hablar sin sentido si no sabemos de los temas, por ejemplo. Entonces, ese es el entendimiento. Esto no quiere decir que se pueda, incluso y al que más le cueste, pueda hasta incluso conseguir lo que él quiera, siempre llevando a cabo una comprensión, no escribir por escribir, como se diría. Otro intelectual en la cultura anglosajona, de los que he nombrado en Estados Unidos, Joseph M. Williams, fue profesor estadounidense en el Departamento de Lengua y Literaturas Inglesas de la Universidad de Chicago, donde promovió la claridad de la escritura durante muchos años. Fue autor de varios libros sobre lenguaje y escritura y uno de los libros es Style, Lesson in Clarity and Grace de 1981. Los tres lo que llevan a cabo, que he explicado, son teorías, conceptos, aparte de que fueron los tres docentes, está claro, y dejaron huella en el ámbito de las letras. Pero su objetivo es que se puede llevar a cabo una comprensión de cualquier cosa que quieras y centrarse en un tema que si te gusta ese tema, puedes centrarlo. No quiere decir que empecemos a escribir por escribir o hacer arte por escribir o hablar sin sentido en temas, sino que lo que debemos de hacer es, si queremos comprender algo, queremos hablar de varios temas, llevar a cabo una serie de reglas, como pasa en la vida. Tú tienes una serie de reglas que tienes que cumplir y que luego, si las cumples, pues te pueden venir bien o no, dependiendo de lo que tú tengas mayor interés. Esto no quiere decir que si haces una manera de entender o no de entender, la manera de comprender puede ser ya diferente en cada persona, pero claro, si tú escribes por escribir y no la obra o el relato no tiene sentido, no es algo que deberías de llevar a cabo en una estructura, en una escuela, sino ellos lo que llevan a cabo son pensamientos críticos y literarios con el objetivo de la comprensión lectora y que comprendamos que todos podemos ser un hábil investigador o incluso hombres y mujeres y escribir de lo que queramos, en cualquier cosa, como si queremos escribir del tiempo, del fútbol, de Fórmula 1, de historia, de filosofía, de cualquier rama de las ciencias sociales o del deporte, por poner algún ejemplo, puede ser, incluso también se puede escribir hasta de información. ¿Por qué no? La manera a lo mejor de comprender lo que hablan ellos no es
hay que llevar a cabo unos escritos, no. Primero tienes que investigar y luego ya tienes que llevar a cabo esa estructura, como si quieres escribir de hip hop, por ejemplo. Si sabes, lees, tendrás que entender. Si no, pues al final puede ser que la manera o la estructura que se escriba, pues a lo mejor no quede bien. Entonces, lo que allá hablan ellos es de que debemos de comprender la vida, de que todo se puede hacer siempre que tenga un sentido. Si no tiene un sentido, es imposible. Y después de hablar de lo más reciente de la cultura anglosajona y del mundo occidental, retrocedo pues prácticamente casi 200 y pico de años y voy a hablar de pensadores psiquiatras en el comienzo, bueno, en el final, comienzo de la edad contemporánea europea y francesa, sobre todo en Francia. Philippe Pinel fue psiquiatra francés dedicado al estudio y tratamiento de los trastornos mentales, perteneció a un grupo de pensadores que constituyeron la clínica médica como observación y análisis sistemático de los fenómenos perceptibles de la enfermedad. Philippe Pinel fue uno de los psiquiatras novedosos, sobre todo del siglo XVIII. Hay que decir también que ya la psiquiatría existía. Lo que pasa es que la psiquiatría en el nacimiento de la humanidad, pues estamos hablando de la antigua Grecia, la antigua Roma, pues no estaba dentro de la filosofía, como la teología igual, que eran las dos ramas, teología, filosofía, historia, arte más o menos literatura también, que es todas las cuatro, sobre todo las tres, porque luego el cristianismo es cuando se incorporó ya, cuando las autoridades romanas se la incorporaron, sí, el cristianismo, pues ya en el final casi de la edad antigua, porque antiguamente Roma y Grecia tenían sus propias religiones y creencias, no en el cristianismo como hoy en día lo conocemos, sino en otro tipo de dioses y otro tipo de estructuras religiosas. Pero claro, por ejemplo, Philippe Pinel, que fue el que estudió o se dedicó al estudio y tratamiento de los trastornos mentales, él pertenece a un grupo de pensadores que constituyeron lo que se conoció como la clínica médica, como que era la observación y el análisis sistemático de los fenómenos perceptibles de la enfermedad. Gracias a ellos y a otros tantos, luego, por ejemplo, Freud y, bueno, tantos psicólogos. Yo he puesto Freud como otros tantos de hoy en día y los actuales psiquiatras, psicólogos que aparecen incluso en programas de televisión y que han ido a programas para dar su visión y para intentar que cada persona sea lo más feliz posible. Bueno, pues ellos en el siglo XVIII fueron, hace 300 años, los pioneros de lo que hoy en día sería la psicología y la psiquiatría. Pero claro, Philippe Pinel fue el que observó el análisis sistemático de los fenómenos perceptibles de este tipo de enfermedad. ¿Por qué la gente tiene enfermedades mentales? Bueno, pues ellos lo investigaron. Hoy en día sigue siendo algo complejo para muchos psiquiatras y psicólogos, pero la situación a lo mejor lees antiguos neurólogos, psicólogos, psiquiatras, que te ayudan a comprender todo este concepto de enfermedades mentales que tenemos, por ejemplo, en la actualidad o la salud mental, por ejemplo. Otro también, como fue Jean-Baptiste Poussin, fue psiquiatra francés, pionero en la psiquiatría moderna. Como trabajo destacado hay que resaltar el de encargado supervisor del asilo parisino de Bicetre, como lo he explicado yo en el concepto, pasando más tarde a trabajar en el Salpêtrière desde 1802. Los dos fueron casi los principales intelectuales dentro de la psiquiatría como novedad en el ámbito europeo y francés, que es lo que prosiguió luego los últimos 200 años desde el siglo XIX hasta la actualidad. Hay que decir que ellos lo que intentaron llevar a cabo son explicaciones con el objetivo de comprender ese tipo de enfermedades mentales para llevar a cabo una serie de herramientas o medicamentos para que los pacientes o los clientes, sobre todo los pacientes, llevasen una vida lo más acorde posible y positiva. La historia científica es la disciplina que estudia la evolución del conocimiento científico y tecnológico, así como la relación entre la ciencia, la técnica y otros aspectos de la cultura, ya sea la economía, la sociedad, y examina procesos de transformación de la acción cognitiva humana, las teorías científicas, las metodologías de investigación y el impacto de estos avances en el desarrollo de las sociedades a lo largo del tiempo. Hay que hablar de, por ejemplo, la historia científica es un estudio desde la evolución del conocimiento científico y tecnológico con el objetivo de entender la ciencia, la técnica y otro tipo de aspectos dentro de la cultura, ya sea a través de la economía, la sociedad, y que lo que intentan llevar a cabo es una acción cognitiva humana, las teorías científicas, las metodologías de investigación, el impacto de estos avances en el desarrollo de las sociedades a lo largo del tiempo, es decir, a largo plazo, con el objetivo de si esto puede perjudicar o no puede perjudicar. Por ejemplo, la bomba atómica, muchos de los intelectuales, Oppenheimer, Albert Einstein,
que trabajaron e incluso enviaron cartas, además, al propio presidente Roosevelt, no al Roosevelt, Theodore Roosevelt, que fue el presidente del siglo XIX, sino a Franklin Delano Roosevelt, el presidente que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos, y sobre todo el presidente Roosevelt, lo veían como algo lejano y que no había que tener en cuenta. Luego, al final, lo fabricaron muchos de ellos porque se reunieron con muchos de los científicos, con militares estadounidenses y otras figuras dentro del ámbito de Estados Unidos, porque en principio esas bombas atómicas, lo digo yo, iban hacia Alemania, no iban hacia Japón. Pero como Alemania se rindió y Japón no se rendía, llevaron a cabo, bueno, luego al final muchos de los científicos se dieron cuenta que fue el mayor desastre de la humanidad por crearlo y porque encima incluso tuvieron hasta miedo como Albert Einstein, Oppenheimer y otros tantos que dijeron, nos hemos arrepentido y se arrepintieron en sí por todas las desgracias que hubo hace 80 años en Hiroshima y Nagasaki, es decir, en las ciudades niponas, para que luego se diga de otra manera. Pero, por ejemplo, la historia científica también podemos hablar de Newton, de Galileo, de Francis Bacon, que fue filósofo y político, no Francis Bacon, artista. La teología moral es la rama de la teología que estudia el bien y el mal en la conducta humana, examinando cómo la fe y las creencias religiosas guían la vida de las personas hacia el favor de Dios. Se enfoca en la libertad, la conciencia, la responsabilidad y la ley, buscando establecer principios para que los individuos tomen decisiones correctas y vivan virtuosamente de acuerdo a la voluntad divina. La teología moral se basa en las escrituras y la tradición y abarca tanto la teología moral fundamental, que sería los cimientos de orar cristiano, como la teología moral especial, que aborda temas como el matrimonio, la familia y la bioética. ¿Qué es la teología moral? Para resumirlo en una frase, es acercarse a comprender el bien y el mal con el objetivo de esa conducta humana que se examina a través de la divinidad o la fe y las creencias religiosas que van a guiar los pensamientos religiosos cristianos de las personas en favor siempre de Dios. Dios te va a dar una serie de pautas que tú las vas a tener que llevar a cabo en el mundo terrenal. Y luego ya, si te comportas bien o mal, vas a tener tu veredicto en el futuro, sobre todo si estás dentro o eres creyente. En el mundo de la moralidad normal, la estructura es comprender cómo sería la moralidad, tus valores, tus principios, tus formas de pensamiento te van a ir aplicando lo que tú decidas. Si vas por el camino correcto o el incorrecto, eso ya serán tus decisiones. Nadie te va a decir nada. Te pueden juzgar o te pueden guiar o te pueden decir, pues puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y si te interesa o no te interesa, puedes llevar a cabo una serie de pensamientos tú, independientemente de lo que te digan o no te digan. Así que con ello finalizo comentar que soy historiador y me ha gustado este vídeo relacionado con los conceptos en el mundo occidental y los ejemplos en Estados Unidos y en Francia. Darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.